oye, llevamos mucho tiempo pensando en que se acerca una nueva crisis, recesión. ¿Cuándo va a llegar esto? Bueno, esa es la primera pregunta del millón, ¿no? Primero de todo, gracias por la invitación, Adrián. Yo creo que es muy difícil saber cuándo empieza un problema como tal, pero sí puedes detectar una sintomatología que te hace no querer estar presente y no querer participar de las últimas etapas supuestas de un mercado alcista, ¿no? 2020 y 2021 han sido tremendamente inusuales desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el mundo, y las medidas que se han tomado han sido extraordinarias. No recordábamos nada similar probablemente desde la Gran Depresión del 29. Con lo cual ahora intentar entender qué es lo que se nos viene encima no es fácil, ¿no? Mi experiencia, casi 4 décadas, lo que me dice es que la bolsa tiene mucho riesgo. Tienes una política que llamamos monetaria, que son las subidas de tipos de interés, la retirada de liquidez, que está siendo muy agresiva por parte de los bancos centrales, porque nos hemos comido una inflación que todavía estamos padeciendo, que ha hecho mucho, mucho daño. Y probablemente el desencadenante de estas políticas ahora piensa que una política restrictiva lo único que va buscando es que haya menos demanda, ¿no? Y con esa menor demanda es un menor consumo, menor crecimiento económico, pero también relajas la subida de los precios. Si se les va la mano, cosa que probablemente ya se les ha ido con lo que han hecho en el último año y medio. De los tipos de interés. Efectivamente, han subido más de la cuenta. Lo que vas a generar es, de una forma tardía, una recesión económica, que es cuando la economía, en lugar de crecer, decrece, ¿no? Y con ese entorno los beneficios empresariales bajan, y ahí es donde empieza el problema para la bolsa. Con lo cual, yo te diría que para ese tipo de mercado, para la renta variable en general, mirando Europa y Estados Unidos, es un momento muy peligroso. Claro, porque para así hacer una explicación sencilla suben los tipos de interés, para pedir prestado dinero hay más intereses, por lo tanto menos gente pide intereses, menos gente pide créditos, se mueve menos la economía, menos empresas invierten, menos gente acaba comprando casas, etcétera, etcétera, y eso lo que lleva es a que la economía se mueva menos y por lo tanto las empresas ganen menos y todo baje. Totalmente. Lo más fácil es llevarlo un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo típico de la compra de una casa, ¿no? Tú estabas pagando una hipoteca, la gente que tiene hipoteca variable pagabas un 0,50 de tipo de interés hace escasamente un año y medio. De repente, si compras una casa ahora, te enfrentas a tener que pagar tipos superiores al 3%, ¿no? Eso lo llevas al final a dinero de cuota mensual y dices, pues en lugar de 500 euros vas a pagar 1.000 o 1.200. Pues te queda menos dinero para otras cosas, para consumir, para salir, para irte de restaurantes, de irte al cine. Cuando no hay consumo, cuando no hay realmente una actividad por parte del ciudadano, de las empresas que invierten en proyectos, hay menos crecimiento económico, ¿no? Y eso es lo que teóricamente vamos a empezar a notar a partir de ahora. ¿Y por qué por qué no ha llegado ya este momento? Porque ya están los tipos altos, entiendo que la gente está empezando a pedir menos créditos, menos cosas, pero aún así parece que todo sigue funcionando bien, como que no se ve esa consecuencia. Bueno, hay teorías, ¿no? Hay una que es muy obvia, y es que durante 2 años hemos tenido ahorro forzoso, ¿no? Se han implementado muchas ayudas por parte de los gobiernos. En Estados Unidos mandaban cheques a los buzones de la ciudadanía, ¿no? $500 todas las semanas, que se dice pronto. En España, por ejemplo, vimos la aplicación de los ERTEs, ¿no? Esa manera, digamos, de que no trabajabas porque no podías ir a trabajar, pero te seguían pagando una parte de tu salario. La empresa tampoco sufría porque estaba subvencionada por el gobierno, al menos en parte. Y eso, unido a que no podías salir o no querías salir, no viajabas, no había espectáculos. Acuérdate la cantidad de meses que hubo sin fútbol, por ejemplo. Pues mucha gente empezó a ahorrar porque estaba recluida en su casa, y ahora estamos viendo el uso de ese ahorro. Eso, junto tal vez a una mentalidad carpe diem, ¿no? De cuando has pasado miedo, cuando ha muerto gente y has tenido la sensación de que te recluían en tu casa, cuando te han liberado, es como, mira, oye, que me quiten lo bailado, y lo hemos visto este verano, ¿no? Todas las playas llenas, los restaurantes, los aviones. Eso dura mientras dura la situación de que tengas dinero en la cuenta. Cuando empiezas a no tenerlo, por mucho que quieras seguir con ese nivel de gasto, ya no puedes. Entonces, una de las cosas que puede ocurrir es que cuando el dinero ya se empiece a acabar, ya empecemos a ver que la gente compra menos cosas, entonces las empresas ganan menos y todo pues hace una bola de nieve y va desencadenando en esto. Eso es lo que probablemente va a ocurrir. Lo difícil es
hasta dónde tienen que presionarte con el coste del dinero para que provoquen esa desaceleración, pero que no sea excesiva, ¿no? Y yo pienso que ya se han equivocado. Ya con lo que hemos visto de subidas de tasas de interés, ya probablemente el impacto que va a llegarnos de forma retardada ya va a ser inevitable. Ya. O sea, que probablemente igual siguen subiendo los tipos para intentar que llegue ya, pero como que ya con lo que han hecho ya es más que suficiente, simplemente falta tiempo, pero ellos como que quieren que llegue ya. ¿Tú piensas que los responsables de los bancos centrales, que son los que te marcan cuánto dinero tiene que existir y a qué precio tiene que estar, en 2021 decían que la inflación no había que preocuparse porque era algo transitorio, ¿no? Y de repente nos fuimos a inflaciones del 9-10% que no veíamos desde los años 80, ¿no? Y ha habido una crítica social enorme por lo mal que lo han hecho. Ahora no quieren que se les juzgue por el mismo error otra vez, ¿no? Entonces prefieren pasarse siendo agresivos y conseguir que la inflación remita hasta el 2% que quedarse cortos. Ya. Y generaran otro problema distinto. Claro, entonces ahora como que prefieren evitar un problema de inflación a costa de lo que sea, ¿no? Sí, porque además saben cuál es la solución al otro problema. Si ellos provocan una recesión, volveremos a ver bajadas de tipos de interés. Saben cómo salir, ¿no? Sí, es como una receta que ya han utilizado muchas veces. Entonces es como, si me paso, ya sé qué medicina hay que darle a la economía para sacarla de la recesión, mientras que si me quedo corto, me van a apulear en las redes, me van a apulear los economistas diciendo qué mal hago mi trabajo, ¿no? ¿Y cómo se puede preparar una persona? Imagínate una persona que no sea inversora, que simplemente tenga un trabajo y que ve que, oye, pues en las crisis nuevamente pues hay recortes, hay muchos problemas. ¿Se podría preparar de alguna forma? Digamos que en el corto plazo la capacidad de reacción es muy pequeña, ¿no? Si tú lo miras en un medio largo plazo, te puedes preparar a los periodos inflacionistas teniendo activo real. Es bueno el haber tenido la opción de comprar vivienda cuando todavía los tipos estaban en mínimos históricos. Pero la forma de protegerse que sería mediante la inversión. Principalmente, porque a nivel laboral, aunque veas una recesión potencial en 2024, tu capacidad de cambiar tu forma de trabajar no es tan grande, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos que están ahí en los 20, les digo, chicos, yo ya he vivido la llegada de Internet cuando era joven y he visto lo que ha pasado con el mundo que conocíamos y el mundo que tenemos ahora. Cuando veo la IA, cuando veo blockchain, cuando veo la apuesta por metaverso, digo, no podéis cerrar los ojos a esto, tenéis que liderar este proceso, tenéis que poneros las pilas. O sea, esto no es una opción. La gente dice, ¿nos va a cambiar? Digo, no nos va a cambiar, no, nos ha cambiado ya. Con lo cual yo los tengo matriculados, por ejemplo, a todos en un máster de inteligencia artificial. La protección no es a corto, es a medio y largo plazo. Yo te diría, tienes que estar aquí, tienes que abrazar esto y aprender a usarlo mejor que el resto, ¿no? Claro, en vez de intentar, cuando salen estas nuevas tendencias, de decir, cuidado que es algo negativo, nos va a quitar trabajo, decir, bueno, me aprovecho de esta tendencia y más que aprovecharme, pues que es lo que hay, es la solución. Tú lo has dicho, es que es lo que hay. Tú puedes tener una ideología en contra o a favor de ciertas cosas, ¿no? Pero cuando llegó Internet, dices, bueno, te guste o no te guste, empieza a haber ciertas cosas que se hacen mucho más rápidas. Te saltas a los distribuidores, puedes empezar a comprar directamente a lo mejor tú en otros países, usas las redes sociales como antes no se podían usar porque no había ancho de banda para poder emitir vídeos como el que estamos haciendo, te llegan desarrollos como, para vosotros sois muy jóvenes, es menos llamativo, ¿no? Pero cuando aparecen las hojas de cálculo, los procesadores de texto, antes se hacía todo a mano en un blog. Y dices, voy a negar que es más cómodo utilizar un correo electrónico que no las cartas escritas. Digo, pues podrás hacer lo que quieras, pero como tú hagas eso te vas a quedar en la prehistoria. Entonces critica lo que quieras, pero úsalo. Es decir, ponte las pilas porque eso está para quedarse. Sí, totalmente de acuerdo. Y a nivel inversiones, decías, centrarnos en activos reales. Activos reales, ¿a qué te refieres? ¿Vivienda? ¿Acciones podría ser un activo real también? Sí. A ver, tú tienes que plantearte un tema que es, la primera decisión que es tal vez la más importante es tu dinero en la cuenta corriente es una pérdida segura. Es decir, cuando un banco central te dice que su objetivo es que haya una inflación del 2%, quiere decir que cada 10 años tú arrancas un 22% del dinero que tienes en tu cuenta y lo quemas. Ya. Eso es un 2% de inflación. Realmente la gente que no invierte está invirtiendo.
tiene en divisa. garantizado una pérdida de un 22% cada 10 años. Eso con un 2% de inflación. Con la inflación que tenemos hoy, imagínate lo que estás perdiendo cada 10 años. Una vez entiendes eso, que el dinero ocioso en la cuenta es perder seguro, la pregunta es, ¿qué hago con el dinero, ¿no? Cuando hay inflación, el activo real, que el activo real es mercado inmobiliario, por ejemplo, la bolsa también recoge parte de la subida de la inflación. El oro te sirve como cobertura. De hecho, si tú te compras una casa a finales de 1800, en 1890 te compras una casa con monedas de oro y te la compras hoy, usas la misma cantidad de monedas de oro. Eso demuestra hasta qué punto ha mantenido durante más de un siglo capacidad adquisitiva. Si tú te compras la casa con billetes, con dólares, probablemente con 4 o 5 dólares comprabas en 1890 y ahora te piden 400.000, ¿no? Esa es la idea de cuánto se deprecia, y lo hemos visto, cuánto te costaba llenar el depósito de gasolina hace 10 años y cuánto te cuesta ahora, cuánto te costaba comer o los bienes habituales. Dices, pues es que todo esa, porque ahora con el euro nos hemos acostumbrado a ese salto, ¿no? Pero si lo llevases a las pesetas antiguas, la gente se quedaría escandalizada. Yeah. Con lo cual tienes que tener criptomonedas, es una opción, ¿eh? Yo tengo algunas inversiones en criptomonedas. Tienen riesgo muchísimo. ¿Qué es lo peor? Que no conoces cómo se comportan porque son muy novedosas, con lo cual no tienes algo con lo que comparar, ¿no? En otras crisis que ha pasado. Pero todo lo que sea activo, no puro efectivo, es algo que tienes que contemplar. También los bonos. Y aquí nace también una pregunta que tiene mucha gente, y es también una duda importante, es, vale, tenemos la inflación que nos obliga a comprar activos reales, pero por otra parte se prevé una crisis, una recesión que afecta a todos los activos reales también. ¿Qué se debe hacer? ¿Un poco de todo o cuál sería lo ideal? El poco de todo es diversificar, ¿no? Es el concepto de diversificar, que siempre es un buen concepto, porque poner todos los huevos en la misma cesta es casi como jugar, ¿no? Es casi ludopatía más que inversión. Por el otro lado, lo que tienes que tener un poco en cuenta es que en determinados entornos te compensa más cargar el peso en determinados activos que no hacerlo en otros. Con lo cual, igual yo te he dicho hace un momento, no me parece interesante estar invirtiendo en bolsa. No quiere decir que no tengas nada en bolsa, pero reduces el riesgo ahí y lo cargas en otras cosas. Yo, por ejemplo, pues tengo ahora más oro del que suelo tener. Tengo más bonos de los que suelo tener. O sea, buscar activos que en esa época se beneficien o pierdan menos que los Exactamente. otros. Hay un concepto muy bonito que es la preservación de capital, que no quiere decir que ganes dinero, es perder lo menos posible en entornos muy complejos, ¿no? Hay veces que parece como que nada va a funcionar. Pasó en 2008, donde parecía que todo colapsaba. Bueno, pues estar en el activo que menos sufre ya es un acierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabes que después de una crisis surgen grandísimas oportunidades de inversión, consigues activos a precios muy, muy suculentos. Ya.